Bueno, los que nos quedamos aquí, vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando las últimas semanas. Y esta es la serie de Romanos. El tema general de Romanos es la gracia de Dios. Y el tema que vamos a ver hoy en particular es el juicio de Dios. Y lo vamos a ver allá en Romanos, en el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Hemos estado viendo desde el capítulo 1, casi texto por texto, pero no los hemos visto todos. Hoy en particular terminaremos lo que dice el verso 1 al 16. Romanos capítulo 1, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Esta es la segunda parte. La semana pasada vimos el juicio de Dios, parte 1, y hoy vamos a ver la parte 2. Y veíamos esta parte interesante, cómo hemos aprendido que un día vamos a estar ante Dios y Dios va a juzgarnos de acuerdo a lo que hemos hecho. Pero ¿cómo será este juicio? Bueno, la primera parte que vimos es que este juicio va a ser sobre lo que sabemos. Decíamos la semana pasada, verso 1 del capítulo 2, va a ser sobre lo que sabemos. Tú sabes que hay cosas que están mal y tú mismo dices que está mal. Cada uno de nosotros dice robar está mal, cada uno de nosotros dice mentir está mal, y cuando alguien miente pues somos capaces de decirle, hey, estás mintiendo y eso está mal. En el día del juicio, Dios nos va a decir, tú les decías a los demás que estaba mal y tú lo estabas haciendo. Entonces el juicio va a ser sobre lo que tú ya sabes. No va a ser cosas escondidas, no va a sacar Dios de repente algo que nunca nadie había sabido y nos va a decir, mira, vas a ser condenado porque no hiciste lo que no sabías que tenías que hacer. Al contrario, Dios nos va a juzgar por todo lo que ahorita tú ya sabes, por todo lo que tú les dices a los demás, por lo que les enseñas a tus hijos. ¿Cuántos de nosotros les damos buenos valores a nuestros hijos? Y les decimos, hijo, no hables mal de las personas, hijo, no te comportes de esa manera, hijo, tienes que ser un hombre de bien, una niña de bien, en base a estos principios. Esa parte es la misma que Dios nos va a decir. Tú decías esto, tú les decías a los demás esto, tú enseñabas esto, tú les enseñaste a tus hijos que debías de hacer esto, tú viste en los demás que esto estaba mal, ahora tienes que hacerlo. Por eso esta parte es muy importante, porque muchas veces nosotros vemos que los demás están mal y somos capaces de resaltar lo que los demás están haciendo, pero a veces no nos volteamos a ver para darnos cuenta que nosotros también tenemos cosas malas y que a veces nosotros practicamos lo mismo que se dice que no se debe de hacer. Analícelo usted, analícelo en su vida, analícelo en la iglesia, analícelo en las personas que ustedes le rodean. Porque esa es la parte que Dios va a decir, ándale, ¿no decías tú que había que hacerlo? ¿Por qué tú no lo hiciste? Tú les decías a los demás que había que reunirse en la iglesia. Es un ejemplo, ¿por qué tú no te reunías? Tú les decías que había que cantar, ¿por qué tú no cantabas? Tú les decías que había que hacer muchas cosas, ¿por qué tú no las hacías? Dios nos va a juzgar sobre todas esas cosas que nosotros juzgamos a los demás. Por eso dice el verso 1, por lo cual eres inexcusable, quien quiera que tú que seas, porque tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo que juzgas, eso haces. Entonces tenga cuidado cuando resalta el mal que haya en alguien más, porque por ese mal usted también está siendo juzgado. El punto número 2 que vimos la semana pasada es que Dios nos va a juzgar con la verdad, versos 2 y verso 3. No nos va a decir a nosotros cosas engañosas. No nos va a decir a nosotros cosas que no hicimos, como un juez corrupto, como un juez que nos acusa de algo que no hicimos. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta, pero conocemos bien esto. Dios está en todos lados y Dios nos mira todo el tiempo, todo lo que hacemos, ¿sí? Todo el tiempo. Nos mira cuando pensamos, cuando hablamos, cuando estamos solos y sabe por qué actuamos. Cuando Dios venga y nos diga, tú hiciste esto, es porque verdaderamente lo hicimos. Eso es de mucho cuidado. Porque cuando Dios nos diga, hey, tú mentiste, no le vamos a poder decir, yo no miento. Porque Él nos va a poder decir la hora,
el momento, a quién y sobre qué mentira fue, porque Él estaba presente cuando mentimos. Cuando Él nos juzgue, nos va a juzgar sobre todo lo que hicimos y no podremos esconder nada. Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que hacemos. Esta es una invitación a vivir una vida mejor, porque no podremos escapar si lo hacemos mal. No podremos burlar a Dios como diciendo, esto nadie lo vio. Esto yo le puedo decir lo que yo quiera porque me lo tiene que creer. No hay testigos. Con Él siempre hay un testigo. Vamos a verlo más adelante. Lo peor es que ese testigo estaba escuchando las razones por las cuales nosotros la hacíamos. Porque nosotros podemos decir, yo robé porque no tenía ninguna otra opción. Pero Dios estaba en nuestra mente y sabía que nosotros robamos porque no quisimos trabajar. Que nosotros robamos porque eso nos gustaba más. Que tuvimos otras opciones pero decidimos no agarrarlas. Entonces, Él juzga con cosas verdaderas. La semana pasada decíamos, ¿qué pasaría si aquí proyectáramos su vida en el último día? Todos sus pensamientos, todas las razones por las cuales actuó, todas las cosas que dijo. Y si usted actuó con avaricia, con envidia, con maldad hacia alguien, si usted pensó algo mal de alguien, va a salir aquí, en esta pantalla, aquí enfrente de todos. ¿Qué sentiría? ¿Cómo se sentiría cuando fuera su turno de que se proyectara su vida? Yo pienso que la mayoría de nosotros sentiría vergüenza. Porque muchas veces piensa lo que no tiene que pensar. Porque muchas veces hace lo que no tiene que hacer. Y el ser expuesto ante todos es duro, es difícil. El detalle es que cuando sea el juicio va a pasar tal cual. Todo va a ser proyectado de nuestras vidas. Las cosas que hacíamos, las cosas que dejábamos de hacer. Entonces, ¿qué quieres que se proyecte en ese día? ¿Quieres que se proyecte tus malos pensamientos? ¿Quieres que se proyecte las cosas que actuabas mal en secreto? ¿O quieres que se proyecte las cosas buenas que hacías? ¿Quieres que se proyecte tu amor, tu misericordia, tu bondad? Bueno, eso no depende de nadie más que de ti, de cómo tú estás viviendo. El tercer punto que vimos la semana pasada es que Dios nos va a juzgar por nuestra culpabilidad. Es decir, versos 4 y 5. No podemos nosotros creer que no somos culpables de algo. Fíjense en esto. Veíamos en ese punto que hay algunos que decimos, a mí me va bien porque yo soy bueno. Yo tengo un buen trabajo. Mira, yo tengo una buena familia porque yo estoy bien con Dios. Y no necesariamente. No es tal cual. Dios ha prometido que nos va a dar las cosas que necesitamos. Y esa es una parte importante, digo en letras mayúsculas, las cosas que necesitamos. No nos va a dar todo. Pero a veces corrompemos o confundimos la bondad de Dios. Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace que la lluvia caiga sobre todas las personas porque Él es bueno, porque Él no puede ser malo. Y a veces confundimos esa bondad con algo que no es como el creer que no somos culpables. Dios es bueno porque no puede ser malo. Y si nos pasan cosas buenas es porque Dios es bueno, pero es bueno con todos. No podemos creer o confundir creyendo que estamos bien. Somos culpables de las cosas que nosotros hacemos, aunque nos fuera bien. A nuestros ojos nosotros podemos decir, yo voy a la iglesia, yo me bauticé, yo canto, yo oro, yo estoy domingo tras domingo. Y aparte me va bien, entonces yo estoy bien con Dios. No confundamos su bondad, no confundamos su paciencia. A veces que hacemos algo malo y decimos, no me pasó nada malo, entonces no estuvo tan peor. No me castigó, entonces no fue algo tan grande. No es eso. Es que simplemente Dios es paciente. Dios dice, ¿sabes qué? Te equivocaste, pero te perdono y te doy la oportunidad de transformar. Y en su momento vas a pagar por eso. Pero todo el pecado se paga. Entonces, somos culpables
aunque Dios sea bueno, aunque Dios sea paciente, aunque Dios se tarde en dejar de ser generosos con nosotros, nosotros seguimos siendo culpables. Y es lo que Dios nos dice en esta sección. Dios quiere que nosotros estemos preparados para el juicio y no nos creamos cosas que no somos. Dios quiere que nosotros estemos listos para que si viene mañana, si viene hoy, si viene o nos morimos en un mes, en un año, cuando eso suceda, sepamos en base a nuestros actos, en base a todos estos 3 puntos, qué es lo que vamos a esperar. Y es así como llegamos a la siguiente parte. Nosotros seremos juzgados por lo que hiciste. Versos del 6 al 10. Leo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Un paréntesis. Nosotros no somos salvos por obras, ¿ok? El que tú hagas cosas buenas no te hace salvo. Y quiero que quede esa parte clara. El que tú hagas cosas buenas no te hace salvo. Nadie es salvo por ser una buena persona, ¿ok? Nadie es salvo por hacer cosas buenas. Todos somos salvos por una sola razón, porque Cristo pagó por nosotros. Eso es lo que nos hace salvos. Pero el que hagamos cosas buenas refleja nuestra salvación. ¿Ok? No somos salvos por obras, pero las obras son evidencia de que somos salvos. ¿Está confuso? El que yo me porte bien no quiere decir que soy salvo. Pero si soy salvo, me voy a portar bien. ¿Ok? Si usted no se está portando bien, entonces tal vez usted no es salvo. ¿Qué es portarse bien? Bueno, decíamos en Romanos capítulo 1. ¿Recuerdan ustedes? Portarse bien es no fornicar, no ser avaricioso, no ser malo, no ser envidioso, no ser homicida, no ser engañoso, no ser murmurador, no ser injurioso, no ser soberbio, no ser altivo, no ser desobedientes a los padres, no ser necio, no ser sin afecto natural, no ser sin misericordia. O ser sin misericordia. Esto es lo que Dios dice, esto está mal. Entonces, si usted actúa como una de estas formas, tal vez usted necesita tener una reconfiguración de su vida y poderse acercar más a Él, poderse acercar más a Dios. Tal vez usted se bautizó, tal vez usted ha estado viniendo mucho tiempo a la iglesia, pero si está actuando mal, entonces usted está teniendo ese pecado, ese castigo. Si usted es salvo, no tiene de otra más que ser bueno. Si usted es salvo, no tiene de otra más que hacer las cosas bien. Si no, no lo es. Si no hay obras, no hay salvación. Pero las obras no producen salvación, sino que la salvación produce obras. No podemos ser buenos sin Dios. Tenemos que entrar en Dios para poder hacer las cosas bien. Y ese es el principio de todo. Si alguien quiere hacer las cosas bien, acérquese a Dios. Y esa es la invitación. En Romanos capítulo 1, ¿por qué la gente se pervirtió? Porque dejó a Dios a un lado. Cuando la gente agarra a Dios y lo pone y dice, espérame aquí, y yo voy a hacer mis cosas porque creo que este camino es mejor, la humanidad se pervierte. ¿Qué hizo la humanidad? Dijimos la vez pasada, pervirtió su adoración. Y en vez de tener al Dios, puso ídolos y puso animales y dijo, ustedes son mi creación, ustedes me crearon a mí. Después de eso se pervirtieron a sí mismos y cambiaron lo que ellos tenían que hacer como humanos y se entregaron a sus pasiones, a sus deseos desenfrenados. Y después de eso pervirtieron la sociedad y se hicieron malos unos con otros y empezaron a maltratarse unos a otros. ¿Pero en qué empezó todo? En el hecho de olvidarse de Dios. ¿Cómo se puede revertir eso? En el hecho de acercarse otra vez a Dios. Cuando la gente se acerca a Dios, todo se empieza a componer.
ponen a Dios en su lugar. Eso los hace tener respeto por sí mismos, respeto por sus cuerpos, y eso lo hace tener respeto hacia los demás. El principio es que nosotros entendamos que si somos salvos es necesario que seamos buenos. Nadie es salvo por obras, sino que todos somos salvos por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. No porque tú hagas cosas buenas para que no creas que eres más que los demás, sino solamente te salvas porque Cristo quiso salvarte. Entonces, el que seamos buenos no podemos negarlo. No podemos actuar de otra manera. Pero esto es aquí donde comienza este punto. Dios nos va a juzgar por las cosas que hiciste. ¿Qué hiciste? Si ustedes se pusieran a pensar hacia atrás en sus vidas, ¿qué he hecho mal? ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice mal ayer? Pero al mismo tiempo pensaran, ¿qué hice bien? ¿A cuántos ayudé? ¿Cuántas veces me ofrecí? ¿Cuántas veces di? ¿Cuántas veces estuve en cualquier situación que sea buena? Porque Dios no solamente va a juzgar las cosas malas, también va a juzgar las cosas buenas. Las que nadie vio, las que hiciste sin publicarlo en Facebook, sin publicarlo en ninguna parte, sino que ayudaste cuando nadie te veía. Y aunque nadie te dijera gracias, esas están contando para ti. Y en el día del juicio, Dios va a sacar las cosas malas, pero también va a sacar las buenas y va a decir, hey, ¿te acuerdas cuando ayudaste a aquel indigente? ¿Te acuerdas cuando ibas a la iglesia y lo hacías con amor, lo hacías con entrega, lo hacías con empeño? Aquí están. ¿Te acuerdas cuando estudiabas, cuando enseñabas, cuando ayudabas? Todo lo tengo aquí escrito. Y dice Dios, los que hicieron cosas buenas van a tener vida eterna. Y los que hicieron cosas malas, es decir, los que no obedecieron, van a tener ira y enojo, porque fueron injustos. Cuando Dios nos juzgue, ¿cómo nos vamos a encontrar? ¿Qué resaltará más de nuestras vidas? No pretendo que me lo responda, sino que usted haga un autoanálisis. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo realmente? No una vez más bajo su estándar ni bajo el mío. Póngase en ese texto de Romanos. ¿Qué de esta lista hago yo? Son 18 cosas las que vienen ahí enumeradas. ¿Qué de esta parte hago yo? Y podemos compararlos con el fruto del Espíritu, ¿no? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, si pusiéramos una al lado del otro, ¿en cuál parte tenemos más ángulos? Eso es lo que Dios va a ver. Eso es lo que Dios nos va a estar ayudando o nos va a estar señalando. La salvación o las obras, las cosas buenas que nosotros hacemos para Dios no son perfectas. Nunca seremos perfectos y quiero que dejemos eso bien claro. No somos perfectos y nunca vamos a poder ser perfectos. Siempre nos vamos a equivocar. Es normal. Pero cuando nosotros nos equivocamos en una buena relación con Dios, queriendo hacer las cosas bien, es como el regalo que le da un hijo a su mamá. Cuando el hijo les hace un dibujo en el Día de las Madres, en su cumpleaños, y les da ese papel, ¿es una obra de arte? ¿Es un Picasso el que les dio? ¿Tiene los mejores trazos? Casi nunca, ¿no? A veces es un pollo, pero tiene como 5 patas. A veces el perro no parece perro. Pero a los ojos de la mamá, ¿cómo es? Es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque lo ve a través del amor. Cuando nosotros traemos algo a Dios, no esperemos que nos salga perfectos. Yo me equivoco, ustedes se equivocan, todos nos equivocamos. Y solemos tropezar y solemos caer. No estamos aquí porque somos perfectos. Estamos aquí porque entendemos que no hay otro mejor lugar y que luchamos por hacer las cosas bien. Todos pecamos. Pero cuando Dios nos mira,
a través del amor, a través de su Hijo, que es donde nosotros estamos, nos perdona lo que pasa. Y no importa que el trazo estuviera chueco o no importa que el pollo tuviera 5 patas. Es el mejor regalo, porque lo mira de esa manera. Entonces, no se acongoje, no se ponga ese peso encima de decir, es que todo me sale mal, es que yo quisiera hacer más cosas. Lo que le toque hacer, hágalo con amor. Hágalo lo mejor posible. Busque que Dios esté contento con lo que usted tiene que hacer, con lo que usted está haciendo. Trate de entregarse al máximo. ¿Saben cuándo? Las obras buenas son las cosas que Dios manda y son las cosas que hacemos para darle la gloria a Dios. Si una de estas dos cosas falla, entonces no es bueno. ¿Cómo qué? Dios manda, por ejemplo, que seamos obedientes a los padres. Recuerdan, es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, dale respeto, cuídalos, ámalos. Eso es algo que Dios manda, entonces es algo bueno. Y nosotros lo hacemos no para que la gente nos diga, ay, qué buen hijo eres, sino que lo hacemos para que la gente diga, qué buenos son los cristianos. Qué buenos son los hijos de Dios. Yo quiero que mi hijo sea como un hijo de Dios. Yo quiero que mi hijo se case con un hijo de Dios. Yo quiero ir a la iglesia y ser como ellos, porque los que están con Dios son así de buenos. Esa es la diferencia. Que cada una de las cosas que nosotros hagamos, las hagamos para que Dios se enaltezca. No para que yo me vea bien, no para que usted se vea bien, no para que esta congregación se vea bien, sino para que Dios se vea bien. Cuando en nuestro actuar está eso, entonces las cosas se ven diferentes. Cuando el hijo hace el dibujo, regresando con ese pollo de 5 patas, cuando el hijo hace el dibujo, ¿lo hace para que la mamá le diga qué bonito? ¿O lo hace para intentar complacer a la mamá? Para intentar darle lo mejor de él a su mamá. Y creo que entendemos que lo hacen porque aman a la mamá y quieren darle lo mejor que ellos tienen. Entonces, esto es lo mismo. Cuando nosotros intentamos hacer las cosas buenas, las hacemos intentando complacer a Dios, nada más. Y no importa lo que nosotros podamos dar, solamente queremos que Dios se vea bien. Cuando cantamos, cuando predicamos, cuando hablamos, cuando jugamos, cuando cualquier cosa que hagamos, si la hacemos nosotros para dar la gloria a Dios, es correcto. No se lleve nunca, ni intente usted parecer bueno. Siempre dicen por ahí que no somos monedita de oro. No sé si en otros países existe esa frase. No somos monedita de oro para caerles bien a todos. Cualquier cosa que hagamos, alguien nos va a criticar. Nunca les daremos complacencia, nunca complaceremos a todas las personas. Entonces, que nuestro objetivo no sea que la gente nos vea, sino que Dios se complazca en lo que hacemos. Y cada cosa que hagamos, ¿desde dónde? Bueno, desde el hecho, desde cómo me visto hasta cómo me comporto. Desde todo lo que nosotros hacemos. Que lo hagamos para que Dios vea o la gente vea a Dios en lo que nosotros estamos haciendo. Todo. Cómo me peino, cómo hablo, todo lo que, no sé exactamente desde dónde ponerlo, lo más básico hasta lo más alto, pero toda nuestra vida es lo que yo quiero que ustedes vean, que sea para dar gloria a Dios. Esto es buscar gloria, honra e inmortalidad, dice el verso 7. A los que conforme a sus obras, termina el verso 6, y van a tener vida eterna, que es conforme a sus obras, que perseveraron en hacer el bien, que buscaron gloria, honra e inmortalidad. La gloria de Dios, la honra de Dios y estar eternamente con Él. Pero, ¿qué más conforme a sus obras? Esta parte es para incitarlos a que sean buenos, pero también es incitarlos a que no sean malos. ¿Qué es ser malos? Ahora va a describir aquí la palabra. Bueno, los malos son los peleoneros o los contenciosos, dice este verso. Los malos son los que no obedecen a la verdad. Los malos son los injustos. En sus Biblias, en sus cuadernillos les puse otra versión para que ustedes pudieran leerlo en otra versión, en otras palabras, lo mismo que les estoy poniendo. Entonces, si alguna tiene dudas, en esa parte viene más fácil. Insisto,
¿Qué son las malas obras? Bueno, es el no obedecer, el no ser justo, el hacer lo malo, el ser peleonero, el intentar destruir a otros, el hacer las cosas por dinero o por cualquier cosa que no sea darle la gloria a Dios. Y aquí me queda una pregunta para concluir con este punto. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué estilo de vida tienes hoy? ¿El que busca gloria, honra e inmortalidad, el que persevera a hacer el bien, o el que hace lo malo? Y perseverar en hacer el bien es, por ejemplo, amar al que no se lo merece. ¿Has amado al que no merece? ¿Has amado al que te cae mal? Bueno, ¿cómo? Es irónico, ¿verdad? ¿Has amado al que te hace mal? ¿Aquel que te puso el pie? ¿Aquel que te delató? ¿Has amado al que no merece ser amado? Eso es perseverar en hacer el bien. Es ayudar al que en algún otro momento te quiso destruir. Eso es perseverar. Podemos decir, yo amo a los que me aman, yo me la llevo bien con los que me tratan bien, pero hay una frase bien común en el mundo que dice, yo soy bueno, o por las buenas soy muy bueno, pero por las malas, o si me buscas, me vas a encontrar. Eso no debería ser en nosotros. Si tú perseveras en hacer el bien, aunque te busquen, no te encontrarán. Aunque te busquen, vas a poder responder con bien, porque perseveras en hacer el bien. ¿Quiénes son los malos? Una vez más, los que corrompen, los que no hacen lo que Dios manda, o los que lo hacen porque no les quedó de otra. ¿Por qué viniste a la iglesia hoy? ¿Porque te trajeron? ¿Porque no te quedó opción? ¿Porque si no me regañan? ¿Porque si no me van a decir cosas? ¿O porque amas a Dios? Porque querías estar con la iglesia, porque querías estar con los demás, conviviendo, aprendiendo, viéndolos, saludándolos. Porque esta es nuestra esperanza, que un día todos los que estamos aquí estemos en el cielo. Todos juntos. Que un día no solamente se comprenda nuestra vida de este momento, sino de toda la eternidad juntos. Y es a lo que los invito. Hagan las cosas buenas. Y no busques tu gloria, sino que busques la gloria de Dios. Y no digo que sea fácil, porque va a ser difícil ser bueno. Pero esfuérzate por ser bueno. Pero lucha por hacer las cosas bien. Porque quieras o no, todo lo que haces cuenta. Todo, lo bueno y lo malo. Todo cuenta. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios? Bueno, el juicio de Dios va a ser también con imparcialidad. Todos vamos a ir ante Dios. Dice Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todos vamos a ir allá. Y no va a haber acepción de personas. Hay gente que está en la iglesia, hay gente que está fuera de la iglesia, hay gente que nunca ha conocido a Dios, pero todos vamos a ir ante el Dios. Y es importante que sepamos eso. No hay excusa. Tú no puedes llegar al cielo y decir, es que yo no sabía. Tú no puedes llegar al cielo y decir, es que yo no lo entendía. Tú no puedes llegar allá y pensar que te vas a escapar porque estabas joven o porque estabas adulto o porque eras un anciano. No hay excusas. Todos vamos a estar allí y todos seremos juzgados, sea quien seas. Estés en la iglesia o no, hayas leído la Biblia o no, tengas en tu mente o en tu día a día la Biblia o no, todos vamos a estar allá. Entonces, no busques o no pienses que algo no se va a tomar en cuenta. Mejor esfuérzate por estar listo, porque vas a llegar. Aquí en este punto la parte no es si va a haber juicio o no, si yo voy a ser juzgado o no, sino va a ser cómo voy a llegar a ese juicio. ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado qué Dios va a poner de mí en esa pantalla? Esa es la pregunta más importante. Eso es en lo que nosotros debemos de estar pensando. ¿Qué Dios va a tener para mí cuando yo llegue?
insisto, no si voy a llegar, sino qué va a tener. No nos debe de preocupar mucho, pero siempre surge en esta parte esa pregunta: ¿qué de aquellos que no conocieron a Dios? ¿Qué de aquellos que nunca fueron a la iglesia? Bueno, Dios ha puesto en ellos ciertas leyes básicas para que la gente pueda comprender que Dios existe y lo que es bueno y lo que es malo. Aunque usted nunca haya ido a la iglesia, usted tiene cierto concepto de bueno o malo. Es más, hasta las personas asesinas, las personas que hacen cosas equivocadas, que no sé qué ponerles, el narcotraficante, aquellas personas que son muy perversas, saben que lo que están haciendo está mal o está bien. En una parte menor, en una parte mayor, en diferentes proporciones. Algunos pudieron ya haberlo lacerado, haber quitado esa conciencia, pero en una parte de ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Y digo, ¿por qué digo esto? Porque ellos conocen lo que es la honestidad, la fidelidad. ¿Qué le piden ellos a la gente que trabaja con ellos? Dicen, pero no quiero traiciones. Pero si entras, no vas a poder salir. Si me traicionas, te vas a morir. Esas son leyes que hay entre todas las personas. Si me robas, te voy a cortar, te voy a hacer algo, te voy a lastimar. Si le haces algo a los míos, yo le voy a hacer algo a los tuyos. Todos en alguna o en otra proporción, estén donde estén y tan malos o tan buenos se crean, saben lo que está bien y lo que está mal. Cuando lleguemos al día del juicio, no va a haber excusas y no nos van a decir a nadie, o no va a nadie poder decir, yo no sabía, a mí nunca nadie me dijo que yo estaba mal. Hay principios en todas las personas que los hacen pensar y les hace decir, estoy mal, ¿cómo puedo estar mejor? Todas las personas lo tienen, todas. Dicen en estos versos, no hay excusa para no reconocer a Dios, decía en el verso 1. Porque Dios se les manifiesta a todos, Dios se les hace visible a todos. No para que todos, ¿cómo les podré decir? No para que todos lo comprendan, pero sí para que todos digan, ¿cómo busco? ¿Cómo encuentro eso? ¿Ok? No para que cuando vean las cosas de Dios digan, Dios existe y esto es lo que quiere que Él haga, sino para que veamos a Dios y digamos, Dios existe, déjame investigo cómo es ese Dios. Esas son la forma en que Dios ha puesto en nuestras vidas. Todos vamos a llegar un día a ese juicio, estemos en la posición que estemos. La pregunta más importante es, ¿eres salvo? ¿Tú crees que si hoy fueras ante Dios, Dios te aprobaría o te pondría un tache? Te reprobaría. ¿Qué crees tú? Les voy a leer lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 17 al 23. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es lo que Dios nos dice en este punto. No hay acepción de personas. Todos seremos juzgados. Y les leo Romanos, que es donde estamos. No pierdan Romanos. Romanos 2, versos del 11 al 15. Ya para casi terminar. Porque no hay acepción de personas para con Dios.
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, ¿qué es lo que este verso dice? Que la gente que no tiene la Biblia tiene su conciencia. Y su conciencia les dice lo que está bien y lo que está mal. Y en base a esa conciencia es que ellos van a ser juzgados. Triste nosotros, por decirlo así, depende del lado que lo veamos, que nosotros ya conocemos la Biblia, que nosotros ya la hemos leído, y ahora si ellos no tienen excusa, menos nosotros. Menos nosotros que hemos estado muchas veces escuchando esto. Todas las predicaciones han tenido un impacto en nuestras vidas. ¿Cuántos años tiene de bautizado? ¿10? ¿20? ¿15? ¿Cuántos sermones, cuántas predicaciones he escuchado? Bueno, todas ellas, en ese día del juicio, van a estar en contra o a su favor, dependiendo de cómo actuó. Pero no hay excusa. Los que no tienen la Biblia, los que tienen la Biblia, los que ya están en la iglesia, todos serán juzgados. Y leo el verso 16 para terminar. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. El último punto. El juicio de Dios es con una razón, es con una causa. Y lo que motiva eso es juzgar no solamente lo que hiciste, sino por qué hiciste lo que hiciste. Eso es importante. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué te motiva para ser quien eres? Para hacer lo que haces. Eso es algo que también será tomado en cuenta. ¿Por qué haces eso? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué soy lo que soy ahora? Porque eso no lo revelamos. Pero todo eso que es nuestro motivo de ser es algo que Dios tendrá en cuenta. Estos 6 puntos quiero que usted los analice, medite en ellos y esté listo. El juicio de Dios será sobre lo que sabes. El juicio de Dios será de cosas verdaderas, con toda la verdad. El juicio de Dios será por nuestra culpabilidad. El juicio de Dios será sobre las cosas que hicimos. El juicio de Dios será con imparcialidad. Y el juicio de Dios tiene una causa. Todas estas cosas hay que enumerarlas y hay que poner atención. No sea que nos hemos estado equivocando en algunas de ellas, o no sea que no hemos estado poniendo la atención adecuada en unas de ellas, y por eso seamos condenados. Lo dejo en sus mentes. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. El juicio de Dios. ¿Estás listo? Dios les bendiga.